Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos todos a nuestro curso, La Obra del Espíritu Santo. Estamos una noche más aquí. Bueno, los que estamos en vivo, una noche más de martes y luego también sabemos que Dios proveerá personas sinceras, honestas, que están buscando la verdad, que quieren aprender la palabra, que buscan temas sobre esta doctrina tan importante, esta doctrina bíblica tan vital. Y pues nosotros estamos aquí para servirles en primer lugar, pero servirles con la verdad, servirles con el conocimiento de Dios y no con opiniones, no con tradiciones, no con interpretaciones personales, sino brindarles lo que Dios dice, no solamente sobre este tema, sino sobre todo tema que abordemos en esta escuela de predicación. Vamos entonces hoy ya a, como dije, continuar esta serie de estudios exhaustivos acerca de la obra del Espíritu Santo y particularmente vamos a entrar a un tema que pues desde que se anunció el curso se ha estado esperando. Yo sé que es un tema que despierta muchísimo, o sea, todos los temas que tienen que ver obviamente con Dios, con la Biblia, deben interesar al cristiano, pero dentro de la temática general de la obra del Espíritu Santo, pienso yo que hay dos temas, quizá tres, que cuando se dice vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, el estudiante los pone en su mente de una vez. Creo que uno es el don del Espíritu Santo, creo que el otro es la blasfemia contra el Espíritu Santo y número tres, esa porque da mucho miedo, ¿no? Dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, es decir, ni en la era del judaísmo, ni tendría perdón en la era cristiana. Así que imagínense, no había forma, ni los sacrificios del Antiguo Testamento, ni el sacrificio de Jesús pueden conseguir perdón a alguien que blasfema contra el Espíritu Santo. Pero eso hay que estudiarlo todavía, es uno de los temas que tenemos pendiente. Ahora, el tercer tema, y no digo tercero por orden de importancia, sino el tercero en esta lista que he dado, es precisamente el de esta noche, que es nuestra lección ya número 15, y es el tema de la morada del Espíritu Santo. Las preguntas sobre la manera y el propósito de la morada del Espíritu Santo son preguntas que exigen una respuesta bíblica, una respuesta racional, una respuesta suficiente. ¿El Espíritu Santo habita personalmente en los cristianos o a través de algún medio? Si el Espíritu Santo habita literalmente o personalmente, ¿influye de alguna manera en el cristiano a través de esta acción de morar en él personalmente? A efectos de esta lección, las palabras personal, literal, inmediata y directa se van a utilizar para decir lo mismo. Personal, literal, inmediata y directa. Estas palabras son utilizadas como sinónimos por la mayoría de aquellos que afirman que el Espíritu Santo habita literalmente en el cristiano. Esto se va a discutir ampliamente en una sección posterior de la presente lección. Ahora, si usted empieza a investigar y empieza a buscar, sobre todo si puede leer en inglés para que pueda tener acceso tanto al material que hay en nuestro idioma como el material que preparan nuestros hermanos en Estados Unidos, pues encontrará una serie de folletos, artículos, libros que se han escrito en los últimos años, un montón, sobre la morada del Espíritu Santo. Hay varias posturas que se han adoptado sobre este tema por parte de muy buenos hermanos, hermanos sanos doctrinalmente, y también posiciones que han sido defendidas por varios hermanos que no llenan las descripciones anteriores, ni son buenos ni son sanos doctrinalmente. El siguiente bosquejo va a ayudar a tener una idea de las diferentes posturas que se encuentran cuando se estudia este tema y se leen predicaciones, sermones, conferencias, libros de hermanos. Vamos a ver. Primero, algunos consideran, disculpen el tamaño del bosquejo, pero este bosquejo, como era más amplio, tomaba pues, como es una captura del texto original, o sea, del folleto, entonces no podía dividirlo, ¿no? O quizás sí. Pero bueno, espero que lo puedan leer, ¿no? Puedan ampliar suficiente y lo puedan leer.
Si no, pues el material al final del curso, que todavía está un poquito lejos del final del curso, se les va a proporcionar. Punto 1, el lenguaje es literal, dicen algunos. Cuando dice que el Espíritu Santo mora en los creyentes, está hablando de una acción literal, que la persona del Espíritu Santo entra literalmente en el cuerpo físico del cristiano. Dentro de esa posición hay dos divisiones. Una que dice que esto es milagroso, que la morada equivale a los dones milagrosos del Espíritu Santo. Esto entonces algunos sostienen que era solo para el primer siglo y otros que es para siempre, es decir, que seguirá el Espíritu Santo morando en el cuerpo del creyente para dotarle de poderes milagrosos hasta la segunda venida de Jesús. Dentro de esta posición de que el lenguaje es literal, están los que entienden que aunque es literal, de alguna forma dicen que no es milagrosa. Eso lo veremos en el camino, si es posible decir que es literal, que es personal y al mismo tiempo decir que no es milagrosa. Pero puedo adelantar así que Dios entra al cuerpo, entre literalmente al cuerpo de un humano, no es milagro, no es un milagro. Si no es un milagro, entonces está dentro de las leyes naturales del universo. Me gustaría que alguien me explicara cuál es la ley natural del universo que explica la forma en la que el Espíritu Santo, en el momento de levantarse de las aguas del bautismo, entra literalmente, personalmente, directamente, sin medios, es decir, inmediatamente. Aquí cuando digamos inmediatamente no es que lo hace muy rápido, no, inmediatamente es sin un medio, ¿sí? No medio, por eso inmediata. ¿Cuál es la ley que explica esa acción, ¿no? Y cuántas veces pasa eso en la naturaleza para poder decir que es una acción natural en el universo? Pero bueno, los que digan que dentro de esta posición de que es literal, digan que no es milagrosa, pues dicen, hay unos que dicen que esta silla de verdad que esto no me pasa durante todo el día mientras preparo el tema, me pasa justo cuando estoy exponiendo. Am, los que dicen que no es milagrosa dirán que independientemente es una morada personal. Dicen, mire usted, que el Espíritu Santo solo influye a través de la palabra de Dios, que no hace nada por estar allí habitando, morando dentro del cuerpo del creyente. Esta teoría se llama o se llamará en esta lección la teoría de la hibernación. El Espíritu Santo está allí pero está como dormido, ¿sí? Está allí adentro, pero no hace absolutamente nada, porque todo lo que hace lo hace a través de lo que va aprendiendo el cristiano y va guardando en su corazón y va produciendo fruto en él a través de la obediencia. Bien, otros, dice el Espíritu Santo, solo influye a través de la palabra de Dios. Él es una garantía y un sello de la herencia cristiana. Entonces, estos van un poquito más allá, dicen, entra literalmente en el cristiano, no va a hacer nada por el cristiano, sino que todo igual se logra a través de la palabra de Dios, pero tiene que estar dentro del cuerpo del cristiano, porque si no está dentro del cuerpo del cristiano, el mismísimo Espíritu Santo, entonces ese cristiano no tiene el sello de Dios y por lo tanto no va a recibir la herencia de la vida eterna. Finalmente, el Espíritu Santo influye independientemente de la palabra de Dios en la santificación, es decir, que el Espíritu Santo logra que el cristiano, esta es otra posición, recuerde, dentro de la posición que dice no milagrosa, pero que es morada personal, está esta tercera posición, que el Espíritu Santo influye independientemente de la palabra de Dios en la santificación. Es decir, que para que el cristiano logre ser una persona que no esté habituada al pecado, que pueda vencer el pecado, el Espíritu Santo le ayuda aparte de la palabra. Esto es semicalvinismo y lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Y bueno, otros dicen que es una operación, que realiza una operación directa o que la morada del Espíritu Santo es una operación directa, milagrosa del Espíritu Santo para convencer, convertir y santificar. Si usted se da cuenta, convencer y convertir tiene que ver con las personas que están fuera de la iglesia. Y santificar tiene que ver tanto en el momento en el que esa persona se levanta de las aguas del bautismo y ya empieza a ser un santo, empieza
ese proceso y ese estado de santificación, y lo que luego sigue de eso es toda esa vida de apartarse de lo inmundo, apartarse de lo pecaminoso. Por otro lado, entonces está la otra vertiente, la vertiente que dice que el lenguaje que dice el Espíritu Santo mora en vosotros es un lenguaje figurativo, pero dentro de esa posición dicen algunos que aunque es figurativa, es milagrosa y que la morada equivale a los dones milagrosos del Espíritu. Note que es prácticamente la misma posición de arriba. Dentro de esa, que solo era para el primer siglo y para todos los tiempos, dicen otros, hasta la segunda venida de Cristo. Y esto no es otra cosa sino pentecostalismo. Y finalmente los que dicen que no es milagrosa, es figurativa y no es milagrosa, y que solamente es una morada representativa, es decir, que no mora personalmente o directamente el Espíritu Santo, sino que lo hace a través de un medio. Y veremos entonces más adelante a qué nos referimos con ese medio o con ser representativa. Teniendo el bosquejo todo enfrente, que también por eso quería que quedara en una sola imagen, note que este servidor tiene que rechazar la posición 1A2 y 2A2 debido a las conclusiones a las que llegamos bíblicamente en la lección número 9. ¿Se acuerda cuál era la lección número 9? Los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que aprendimos en esa lección acerca de la duración de los dones del Espíritu Santo o de los dones milagrosos del Espíritu Santo refutan las posiciones 1A2 y 2A2. Además, debo rechazar la posición 1B2 debido a las conclusiones en la lección 4. ¿Recuerda cuál era la lección 4? La de la influencia del Espíritu Santo. Este servidor también podría rechazar correctamente o adecuadamente la posición 1B1C debido a las conclusiones de la misma lección 4 acerca de la influencia del Espíritu Santo, pero vamos a considerar esta opción de interpretación en esta lección. Esto deja entonces 5 posibles explicaciones para estos pasajes, que son las que vamos a estar analizando, como siempre, en detalle, con toda justicia, pero pasándola a través de la criba de la evidencia bíblica. Así que esto nos lleva entonces a nuestro primer punto, y nuestro primer punto es definiciones de las palabras clave. Muchos, y escúchese bien y préstese mucha atención, muchos de los problemas encontrados en esta discusión, y yo diría que en la mayoría de las discusiones o desacuerdos bíblicos o sobre lo que interpretamos del texto bíblico, pueden ser resueltos mediante la adecuada definición de las palabras que se utilizan. Gran parte del debate moriría si todos nos preocupáramos de revisar los términos clave de este tema y encontrar la definición correcta de cada expresión. Por ejemplo, las expresiones morada literal, morada directa y morada personal se van a utilizar, como dije, indistintamente en esta lección. Es decir, igual será decir morada directa que morada personal que morada literal. La morada representativa, es decir, donde él no lo hace directamente, sino por medio de algo más, se entiende como una morada figurativa o indirecta. Entonces, vamos a ver algunos de los términos clave y que van acompañados automáticamente de su definición. Vamos a reubicarnos por acá. Allí tenemos, primero, realmente, dice el diccionario Webster, que es el que vamos a estar aquí citando. Realmente significa de hecho, verdaderamente. Tenemos el término real y la definición es actuando o existiendo de manera real y objetiva, algo verdadero. Literal, que significa de acuerdo con la letra o la expresión verbal, no figurativo o metafórico. Literalmente significa de manera literal o en sentido literal, de acuerdo con el significado primario o natural de las palabras, no figuradamente. Personal, es decir, hecho en persona, no por medio de un representante o de un medio. Personalmente, de manera personal, en persona, otra vez, sin ningún medio, iba a decir sin ningún medio de por medio.
sin ningún intermediario, ¿verdad? De por medio. Representativo, realizando las funciones de otros, es decir, se refiere a un agente. Y finalmente, representativamente, que significa de manera representativa en este diccionario. También vamos a considerar los términos griegos que vamos a estar utilizando a lo largo de esta lección, que como les dije la semana pasada tendrá varias sesiones, calculo que quizás sea la lección más extensa de todas las que hemos visto, para que esto quede demasiado claro. Y cuando digo demasiado claro es figurativo, porque esto no puede quedar nunca demasiado claro. Siempre habrá que explicar y siempre habrá alguien que lo podrá explicar mejor que nosotros, definitivamente, mejor que este servidor. Pero haré el esfuerzo de explicarlo lo mejor posible de manera responsable y de manera académica, de manera espiritual sobre todo. Términos, oikeo, significa morar en, según Taller. Esta palabra se utiliza en textos como Romanos 7:17, 8:9, el 11 y Primera de Corintios 3:16. Enoikeo significa morar en, igualmente, dice Taller. Y esta palabra se utiliza en Romanos 8:11, Segunda de Corintios 6:16, Colosenses 3:16, Segunda de Timoteo 1:5 y el versículo 14. La palabra kataoikeo significa morar, establecerse, según Taller. Esta palabra se utiliza en Mateo 12:45, Hechos 7:48, el 17:24, Efesios 3:17 y Santiago 4:5. También está el verbo menó. Este significa permanecer, habitar, residir, según Taller. Esta palabra se utiliza en Juan 1:33, 6:56, 14:10, el 16, el 17, 15:4, Primera de Juan 3:24, 4:12 y los versículos 15 y 16. Bien, pero nosotros nos vamos a ir, luego de tener esto como base o como fundamento, nos vamos a ir a la definición de la palabra traducida morar, que es la palabra que más nos interesa, es la palabra más importante. Entiéndase bien, Espíritu Santo es el ser más importante de nuestro curso y de nuestra lección, pero estamos hablando de los términos clave. En este caso, morar es muy clave para definir esto. Entonces, el estudiante debe recordar, le pido que recuerde los puntos mencionados en la lección 1, de que cuando los léxicos empiezan a comentar, pierden autoridad, porque el léxico debe definir los términos según las reglas del idioma, según la arqueología, según la investigación filológica, pero no debe el autor del léxico empezar a opinar sobre el término según sus prejuicios religiosos. Así que mucho cuidado con eso. Recuerde que los lexicógrafos no son hombres inspirados. Obviamente son académicos de muy alto nivel, personas que merecen todo nuestro respeto y consideración, pero no son perfectos, no están inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando comentan, comentan como cualquier pastor de cualquier denominación. A nosotros no nos interesan sus comentarios, nos interesan que definan las palabras. Siempre lo hemos dicho, pero no nos cansamos de recalcarlo. Estos escritores se presentan para demostrar que la definición morar o la definición del término morar dada por este servidor, claro, no es que me dedican sus libros a mí, sino me refiero a que van contra la definición de morar que da este servidor en este curso, pero que también dan muchos hermanos que están de acuerdo con este servidor en este tema. La verdadera prueba de la solidez de la definición de morar se encuentra en ningún otro lugar mejor que en las escrituras mismas, porque recuerde, las escrituras son su mejor intérprete. ¿Cómo define el Espíritu Santo la palabra morar en la palabra de Dios? Si las escrituras definen esta palabra y 1000 comentaristas están en desacuerdo con esa definición, ¿qué cree usted? ¿Qué pasa? Los comentaristas son los que están equivocados. Taller escribe sobre el término oikeo lo siguiente. Dice que es un tropo, es decir, una figura de lenguaje, y dice que significa habitar, estar establecido y operativo en el alma de alguien.
y que el término se utiliza para hablar del pecado en Romanos 7, 17 y siguientes, y el versículo 20. Se habla también, se usa ese término para hablar del Espíritu Santo en Romanos 8, 9, el 11 y Primera de Corintios 3, 16. Webster define tropo, define este término como un tropo o que se utiliza figurativamente, y dice un modo figurado de hablar o escribir, un modo de interpretación bíblica que enfatiza la metáfora moral. Entonces, a partir de esto es evidente que Taller está dando su opinión de que la morada de Romanos 8, 9 al 11 y Primera de Corintios 3, 16 es metafórica. Taller está diciendo que la morada del Espíritu Santo es una morada metafórica. Pero vamos a considerar no solamente lo que dice Taller y lo que dice el diccionario Webster. Vamos a ver lo que dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Sin embargo, cito, ¿verdad? Esta es una cita del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que oikeo se usa para describir un proceso psicológico y espiritual interno. Leemos en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y luego colocan los términos en griego, oikei en emoi, ágaton. Y en 7:20 continúa diciendo, el pecado que mora en mí, en oikousa, en emoi, amartia. La morada del pecado en el hombre denota su dominio sobre él, su conexión duradera con su carne, y sin embargo también una cierta distinción de ella. El pecado que mora en mí, o oikousa, en emoi, amartia, no es un huésped pasajero, sino que su presencia continua se convierte en el amo de la casa. Sin embargo, Pablo puede hablar de la misma manera sobre el señorío del espíritu. Interesante definición del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Las expresiones morada y morar, si usted quiere encontrar la definición bíblica y la aplicación de ellas dos, morar y morada, tiene que ir a Romanos, a los capítulos 5, 6 y 7. Este es el contexto inmediato y la mejor fuente para definir el término griego oikeo. Para determinar la definición de esta palabra es necesario examinar los sinónimos que se usan para ella. Así que no vamos a leer los 3 capítulos, pero vamos a hacer un repaso de partes claves en ellos. Se dice que el pecado reina antes de la conversión. Romanos 5:21 y Romanos 6:12. El pecado, según estos pasajes, tiene dominio o reina antes de la conversión. Vamos a leerlos. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Y el otro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 12. Bien, el pecado tiene dominio, dice también el pecado, no, me estoy riendo de algo que escribió para los que luego ven el video y no ven el chat, obviamente, ¿no? Algo que me escribió allí el hermano Irving. Romanos 6:14 nos dice también de este dominio, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Los actos de tener dominio, griego kuireuo, y reinar, griego basileuo, son básicamente idénticos en significado. Taller dice del término kurieuo, metáfora, ejercer la mayor influencia, controlar. Y otra vez, kuriewo, ser el señor de, gobernar sobre, tener dominio sobre, ejercer influencia sobre, tener poder sobre, obviamente sobre algo o sobre alguien, ¿no? También tenemos la definición de Metzger. Dice sufijos que forman verbos. Se pueden agregar los sufijos ao, eo o el sufijo ewo. Estos normalmente denotan una acción o estado similar al expresado
por el radical del sustantivo. Taller dice que es señor de, gobernar sobre, tener dominio sobre. Muy importante esas definiciones para entender qué significa esto dentro del contexto de Romanos 5, 6 y 7. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, los versículos 17 y 18 y los versículos 19 y 20, que los romanos eran doulos, como lo somos todos los que nos hemos convertido al Señor. Doulos es un esclavo. Aquí dice doulos porque son varios, ¿no? Dice que eran siervos del pecado anteriormente. Vamos a leer ese pasaje. ¿Alguien desea leer? Están entrando a la sesión nuestros hermanos Alonso y Sara. ¿Alguien desea leer? Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Gracias, hermano. Ellos eran siervos del pecado, dice este pasaje, pero se convirtieron en siervos de la justicia o en siervos de Dios. Esto es importante para ir entendiendo qué significa reinar, habitar, morar en cuanto al Espíritu Santo y los cristianos. El acto de servir es la parte del hombre en el reino de Dios. El hombre debe someterse al reinado o gobierno de Dios, porque no es un poder irresistible, más bien Dios le llama, le invita, no le obliga. El hombre podría resistirse, no es irresistible. La acción del pecado es el reinado del pecado. Reina al actuar en la humanidad. El pecado también engañó o influenció en el hombre, como dice Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado actuó en el hombre para convertirlo en siervo, engañándolo. La morada del pecado en una persona, en este contexto, se compara o se hace equivalente al reinado, al dominio, a la acción o a la influencia que el pecado tiene en esa persona. Veamos los versículos 17, 18 y 20 de este mismo capítulo 7, que olvidé agregarlos allí al lado del 11. En sus notas coloque 11, 17-18, 20. Desde el 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. 17 y 18 dicen, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Finalmente el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No me pida una explicación del contexto de lo que viene hablando Pablo, porque eso solo será posible si un día de estos damos un curso de Romanos. Déjelo por allí en la caja de comentarios si usted desea ese estudio más adelante. Cuando el pecado mora en una persona, esa persona es sierva del pecado, es esclava del pecado. Cuando el pecado reina en una persona, esta ha sido engañada por las mentiras de Satanás. Satanás habita en aquel en quien el pecado reina, habita a través de su palabra, es decir, sus mentiras. No es que él tenga una Biblia, su Biblia son sus mentiras. El pecado es personificado como una bestia que está lista para atacar a Caín allá en Génesis 4:7, pero Dios le dice,
que él debe dominarlo o que debe imponerse sobre él o debía. Estos pasajes explican el uso metafórico de la palabra morar. Cuando el Espíritu Santo mora en el hombre, es simplemente el Espíritu Santo reinando, son sinónimos. Eso lo dice Pablo. Lo dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo. No lo fui a aprender en una universidad en los Estados Unidos. No me lo mandó a decir un americano. Pablo, el apóstol Pablo, en el primer siglo, escribiendo a los romanos por inspiración del Espíritu Santo, estableció que morar, reinar, dominar, influir, todos estos términos son sinónimos. Entonces, repito, cuando el Espíritu Santo mora en el hombre, lo dice el apóstol Pablo, es simplemente el Espíritu Santo reinando, teniendo dominio, actuando, trabajando, influyendo para controlar en el buen sentido, es decir, no lo controla de manera irresistible como piensan los calvinistas, sino de darle dirección, de darle ese sentido espiritual a la vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza que esta persona escucha, cree y obedece dando frutos. Nunca hemos dicho que alguien tiene la morada del Espíritu porque simplemente lee la Escritura, o porque la memoriza, o porque va a una escuela de predicación, o porque es erudito. Nunca hemos dicho esas ridiculeces. Y si alguien tiene que recurrir a acusarnos de ridiculeces que nosotros nunca hemos dicho, ni pensado, ni creído, usted sabe lo que dicen las reglas de debate o los principios de la controversia. Cuando alguien te trata de ridiculizar poniendo en tu boca cosas que no has dicho para tratar de burlarse de ti en una discusión, es porque se le acabaron los argumentos, es porque no encuentra nada malo que decir de ti, entonces tiene que inventarse un hombre de paja, dicen en el ámbito del debate, en los cursos de debate, y luego, claro, lo derriba oh, qué campeón, porque derribó a aquel hombre de paja que él mismo se construyó. Nunca hemos dicho que el Espíritu Santo mora en alguien solo porque lee la Biblia o porque la memoriza o porque la predica. Solamente morará en aquellos que verdaderamente la escuchan, la creen, la obedecen, produciendo fruto, creciendo en ella. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, no yo. Entonces, esta interpretación que estamos dando de la palabra morar está en armonía con el uso que el Espíritu Santo mismo, a través del apóstol Pablo, le da a esta palabra en Romanos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es decir, el contexto inmediato, así como en el resto de las escrituras, como veremos a lo largo de esta lección. Esta expresión es una metonimia donde la causa, el origen, la fuente, ¿quién? El Espíritu Santo, se pone por sus efectos o en lugar de sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? El sometimiento total a la voluntad de Dios por lo que se aprende y obedece de la palabra. Cuando el Espíritu Santo se convierte en el Señor de alguien, lo gobierna o controla por medio de lo que esa persona va haciendo según va aprendiendo y aplicando de la palabra. Es un acto voluntario por sumisión de parte del cristiano, porque esto no lo puede hacer ninguna otra persona más, porque aquel que aún no ha sido cristiano no puede decir que el Espíritu mora en él solo porque lee la Biblia, porque esa persona no está obedeciendo y no está produciendo los frutos de la palabra. Por eso se le puede ordenar a los cristianos lo que el apóstol, que si esto fuera una promesa, Pablo no podría darla como una orden, pero Pablo la da como orden tanto en Colosenses como en Efesios. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es un imperativo. Y en Efesios 5:18 está el paralelo. Sed llenos del Espíritu. Y otra vez es un imperativo. Pero si fuera una promesa que inevitablemente se recibe en el momento de levantarse del agua del bautismo, ¿para qué decirles a personas que ya eran cristianos que fueran llenos del Espíritu? ¿O para qué decirles que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos si ya estaban llenos del Espíritu Santo? Lo que está lleno no se puede volver a llenar. Bien. Hablemos un poquito acerca de las definiciones de los diccionarios. McKnight dice, uno de los mejores diccionarios respecto a los idiomas originales,
Los hebreos expresaban el poder absoluto o dominio mediante la figura de la morada. Y cita Ezequiel 43:7 y el 9 y Zacarías 2:10 y 11. Y vamos a leerlos porque los tenemos aquí mismo en pantalla. Por favor, ¿quién nos ayuda con esa lectura? Ezequiel 43:7 y el 9 y Zacarías 2:10 al 11. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y habitaré en medio de ellos para siempre. Siguiente, por favor. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Bien, también pueden consultar algunos otros pasajes del Antiguo Testamento, pero estos son clave. Note que McKnight dice que la morada del Antiguo Testamento está relacionada con la morada del Nuevo Testamento. Y él no está solo en esto. Y usted no se imagina quién lo acompaña y quién está de acuerdo con él en que la morada del Antiguo Testamento está relacionada con la del Nuevo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo las relaciona en su comentario inspirado en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, que lo tenemos en pantalla. Dice el apóstol, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hasta ahí es Nuevo Testamento. Ahora cita Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, 2 de Corintios 6:16 demuestra implícitamente que la morada de Dios en la iglesia no es literal, no es personal y no tengo temor ni me voy a retractar de lo que estoy diciendo en este momento, porque esto es bíblico. 2 de Corintios 6:16 demuestra implícitamente que la morada de Dios en la iglesia, en el Nuevo Testamento, no es literal ni personal. Muchos de los que enseñan la morada personal del Espíritu Santo enseñan, y su creencia implica, que no hay una morada literal de la deidad en el Antiguo Testamento. El principio de consistencia demuestra que la morada del Nuevo Testamento en el templo de Dios no es personal. El Nuevo Testamento, el siguiente argumento demuestra esta afirmación. Primera premisa, si la morada en el Antiguo Testamento no era personal, ellos lo dicen así, y Pablo aplica pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la morada del Antiguo Testamento y los aplica a la iglesia, entonces la morada en la iglesia no es personal. Voy de nuevo. Si la morada en el Antiguo Testamento no era personal y lo aceptan quienes defienden la morada personal en el Nuevo Testamento. Y si Pablo aplica pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la morada del Antiguo Testamento, que no era personal, a la iglesia, entonces la morada en la iglesia no es personal. Segunda premisa, la morada en el Antiguo Testamento no era personal y lo aceptan estos hermanos. Y Pablo aplica pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la morada del Antiguo Testamento para aplicarlos a la iglesia. Eso también lo tienen que aceptar porque Pablo lo hace. Entonces la conclusión es que la morada en la iglesia no es personal. Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento y los aplica a la iglesia del Nuevo Testamento, versículos 14 hasta el 17. Ningún pasaje del Antiguo Testamento enseña una morada personal en los santos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la morada en la iglesia, que es equivalente a la morada del Antiguo Testamento, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, no es una morada personal. Utilicemos una ilustración de nuestro lenguaje diario.
Una de las ilustraciones más común es la relación entre padre e hijo. Es común escuchar a una persona decir, veo a su padre en ese muchacho, veo a tu padre en ti. Aunque no se usa la palabra morar en esa frase, se entiende que es lo que se quiere decir. Porque, ¿qué se entiende con esa expresión de veo a tu padre en ti? Quien dice veo a tu padre en ti quiere decir que ve los atributos o ve las características del padre en el hijo. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, no se sabe por qué habla en lenguas, ni porque sane, ni porque haga prodigios y señales, sino porque se pueden ver las características del Espíritu Santo, de la deidad en esa persona. Y obviamente no nos referimos a los atributos propios de o exclusivos de la deidad, sino a aquellos de los que habla segunda de Pedro 1:4. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, esa persona manifiesta la prueba, el fruto de que se ha sometido a las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces, hacemos una pregunta en nuestro siguiente punto. ¿Una operación directa en la santificación? Recuerde que el proceso de santificación, el acto de santificar, inicia en el bautismo, en la conversión, y hay un proceso también de santificación a medida que el cristiano va aprendiendo y va sacando de su vida tantas cosas que en esa enseñanza va viendo que debe eliminar ese viejo hombre con sus vicios, con sus errores, etcétera, ¿no? Pero decía, muchos abogan por una operación directa del Espíritu Santo en la santificación del Hijo de Dios, incluso dentro de la Iglesia del Señor. Pero niegan que haya una operación directa del Espíritu Santo a la hora de convencer y convertir al pecador que no es cristiano, es decir, el inconverso. Esta es una de las razones dadas para la morada personal del Espíritu Santo. Varios elementos son necesarios para que ocurra una operación directa del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Primero, debe haber un contacto directo entre el Espíritu Santo, ya saben lo que significa directo, ya lo vimos en las definiciones. Debe haber un contacto directo entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, algo que no sea natural, algo que no esté dentro de las leyes ya impuestas por Dios en el universo. Por otro lado, si el Espíritu Santo es omnibenevolente, es decir, si es toda bondad, perfecto en bondad, y si es posible darle el poder a las Escrituras para que tengan la capacidad de santificar al hombre, pero el Espíritu Santo aún así no lo hizo, no les dio ese poder, entonces o el Espíritu Santo no es omnipotente o el Espíritu Santo no es omnibenevolente. Si el Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, y si el principio de la parsimonia es verdadero, que Dios no hace nada innecesario, ni se queda corto, ni se pasa, siempre hace únicamente lo que es necesario, entonces, y si las escrituras, perdón, no están potenciadas con la capacidad de santificar al hombre, entonces el cristiano es totalmente depravado y el calvinismo es una filosofía verdadera o es una doctrina verdadera, definitivamente. Una operación directa del Espíritu Santo en la santificación no es necesaria, como lo podemos aprender de la Escritura, y por lo tanto no debe ocurrir. Ahora, la solidez de este argumento se demuestra mediante el siguiente silogismo. Premisa mayor. Todas las cosas que tienen relación con la vida y la piedad, es decir, todo lo relacionado a la vida cristiana, son cosas que se obtienen a través del conocimiento de la palabra. ¿Sí? Así lo dice 2 de Pedro 1:3. Premisa menor. No hay casos en los que una operación directa del Espíritu Santo sea algo que se obtiene a través del conocimiento. Cuando revisamos la Biblia y vemos operaciones o acciones directas del Espíritu Santo, lo que se obtuvo, hablar en lenguas, profetizar, sanar, resucitar muertos, etcétera, no vino a través del conocimiento de la palabra. No es que la persona empezó a leer las escrituras y quedó sanando personas. No. Entonces, sí, todas las cosas que tienen relación con la vida y la piedad son cosas que se obtienen a través del conocimiento y no hay casos en los que una operación directa del Espíritu Santo sea algo que se obtiene a través del conocimiento, la conclusión es inevitable. No hay casos en los que una operación directa del Espíritu Santo
sea algo que tenga relación con la vida y la piedad o con todo lo que necesita el cristiano para vivir según el estándar de Dios. El silogismo es válido según las reglas de la lógica. La premisa mayor es verdadera. Por lo tanto, si la premisa menor es verdadera, la conclusión debe ser verdadera. Y lo es. Pasemos entonces a nuestro siguiente punto, el tipo de lenguaje. Uno debe determinar si los pasajes que se refieren a la morada de la deidad son un lenguaje literal o un lenguaje figurado, algo en lo que venimos haciendo énfasis durante todo nuestro curso. La morada no se menciona en la escritura, primero, de forma burlona ni irónica. Dos, no se dice que sea figurada, no lo dice la misma Biblia. Y número tres, debido a que muchos hermanos no consideran esto contrario al sentido común, se rechazarán las razones para interpretarlo figuradamente. Este servidor considera que la morada personal o literal sí es contraria al sentido común, pero no voy a ampliar ese punto justo ahora. Las razones restantes para interpretarlo figuradamente son, primero, plantea un absurdo y segundo, plantea una contradicción. En las lecciones 8, 10, 11, 12, 13 y 14, que usted recuerda cuáles son, yo le voy a recordar cuáles son y le voy a recordar cuáles son porque las escribí, porque yo no podría recordarlas tampoco de memoria. La 8 tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo, la 10 es el don del Espíritu Santo, la 11 es el sello del Espíritu Santo, la 12 es la unción del Espíritu Santo, la 13 es las medidas del Espíritu Santo y la 14, como bien saben, fue la de dar y recibir el Espíritu Santo. En esas lecciones se demostró que el lenguaje utilizado impedía la entrada literal del Espíritu Santo en los cuerpos de aquellos que realizaban milagros en el Nuevo Testamento y antes de que iniciara la iglesia también. Entonces, viene la pregunta, ¿alguien concluiría que la morada del Espíritu Santo es literal cuando el Espíritu Santo no entró literalmente en los cuerpos de aquellos, tanto en el Nuevo Testamento como previo al Nuevo Testamento, que realizaron milagros? Ya que el Espíritu Santo opera de acuerdo con la ley de la parsimonia, no hace nada que no sea necesario, porque es un ser perfecto. Si el Espíritu Santo habita de manera literal, debe ser necesario que lo haga así. No es, bueno, vamos a hacerlo. No, no, no. Si Él está habitando literalmente es porque es necesario. Si es necesario es que hay una necesidad. Si hay una necesidad, hay una acción del Espíritu personalmente y literalmente resolviendo esa necesidad. La creencia de la teoría de la invernación tendría al Espíritu Santo habitando de manera literal, pero sin hacer nada, como un osito, bueno, no un osito, un oso, porque estos que invernan ya son grandísimos, ¿verdad? Bueno, si alguien ha investigado que también los cachorros hibernan, ahí me cuenta, ¿verdad? La teoría de la hibernación viola la ley de la parsimonia o el principio de la parsimonia. Está diciendo que el Espíritu Santo está literalmente o personalmente dentro del cuerpo del cristiano, pero de brazos cruzados. Porque si hace algo, sería un milagro, entonces rompería su propia ley. Entonces decide estar ahí, pero sin hacer nada. Entonces, ¿qué hace exactamente ahí? Si no hace nada, entonces su estar allí sería innecesario. Eso viola el principio de la parsimonia. Dios no hace nada que sea innecesario. Esto obliga al defensor de la teoría de la hibernación a adoptar la teoría de la semi-hibernación, que es, de hecho, calvinista en su manera de argumentar. Las arras y el sello ya los hemos discutido en detalles en las lecciones 6 y 11. Así que revíselas por si acaso alguien le dice que está allí, porque es sello y porque es arras. También esta postura de la morada literal plantea un absurdo, porque ¿cómo puede morar literalmente el Espíritu Santo en algo que es figurativo? ¿Por qué lo digo? Y ya lo hemos mencionado en otras lecciones. ¿Cómo puede la persona del Espíritu Santo morar en una figura de lenguaje? Porque entendemos que cuando se habla del corazón, no estamos hablando del músculo físico del cuerpo, sino que estamos hablando de
la parte del hombre, que es el asiento de su voluntad, de sus emociones, de su razón, y no es el corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos figurativamente. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo, que es un ser literal, personal, puede morar en algo que simplemente es una figura abstracta, que simplemente es una manera de hablar? Eso es un absurdo. Pero cualquier afirmación de que el corazón es un lugar literal para poder responder a nuestro argumento, definitivamente que va a provocar un conflicto con la idea de que el cuerpo y no el corazón está literalmente lleno del Espíritu Santo, basándose en 1 Corintios 6, 2 al 20. Ambos no pueden ser literales. El cuerpo del cristiano siendo el templo literal del Espíritu y el corazón literalmente también siendo el templo del Espíritu. Pero ambos sí pueden ser figurativos. También plantea contradicciones esta posición a la omnipresencia literal del Espíritu Santo al interpretar la morada del Espíritu Santo de manera literal o personal o directa o inmediata. ¿Por qué? Primero, porque es absurdo tener al Espíritu Santo literalmente en todas partes del universo y luego decir que entra en el cuerpo del cristiano en el bautismo. Pero si ya estaba ahí, porque Él está en todas partes, dice la enseñanza de la omnipresencia literal. Y número dos, es contradictorio decir que el Espíritu Santo está en todas partes y luego decir que no está en el cuerpo del inconverso. Pero tendrían que decirlo, porque o abandonan una doctrina o una enseñanza y abrazan la otra, pero las dos al mismo tiempo no pueden. Y tercero, y es contradictorio decir que el Espíritu Santo era literalmente omnipresente en el Antiguo Testamento, pero que no habitaba literalmente en los santos del Antiguo Testamento. Si él estaba en todas partes, el cuerpo de los santos del Antiguo Testamento y de la era patriarcal eran parte del universo. Y si el espíritu estaba literalmente en todas partes del universo y el cuerpo ocupaba un espacio del universo, entonces también estuvo en los santos del Antiguo Testamento, pero la gente no quiere admitir que había esa presencia literal y personal del Espíritu en los santos del Antiguo Testamento. Y no digo, aclaro, no digo yo que la hubo, sino que basándome en su argumento, debió existir esa morada personal. Pero eso lo veremos en la siguiente sección. También esta posición conlleva o plantea una contradicción al enseñar que la providencia es un ámbito de la operación de la morada del Espíritu Santo. Esto se debe a que la mayoría está de acuerdo en que el Espíritu Santo no habita en el inconverso, pero dicen que el Espíritu Santo opera providencialmente en el inconverso. La respuesta usual a esto es que hay dos tipos de providencia, pero en realidad deberían afirmar que hay cuatro tipos de providencia, dos para el Nuevo Testamento y dos para el Antiguo Testamento. Una especial para el cristiano ya con la morada, una especial para el inconverso sin la morada. Y en el Antiguo Testamento, una especial para los justos y una especial para los injustos. El siguiente argumento lógico va a aclarar lo que acabamos de decir. Primera premisa. Si el Espíritu Santo opera en la providencia, entonces el Espíritu Santo habita personalmente, dicen ellos, ¿no? Segunda premisa, el Espíritu Santo opera en la providencia. Entonces, si el Espíritu Santo opera en la providencia, entonces el Espíritu Santo habita personalmente. Si se ha demostrado que el Espíritu Santo opera en la providencia, entonces se ha demostrado que el Espíritu habita personalmente. En el silogismo, el antecedente de la primera premisa debe ser una condición suficiente para la consecuente. Es decir, si el Espíritu Santo opera en la providencia, necesariamente el Espíritu Santo habita personalmente. La regla de argumentación, la regla de lógica dice que la primera parte tiene que ser absolutamente necesaria para afirmar la segunda parte. ¿Qué pasa aquí? El que hace este argumento afirma que es suficiente probar que el Espíritu Santo habita personalmente si se prueba que Él opera en la providencia. Pero esto significa que Él debe haber habitado personalmente en el Antiguo Testamento, ya que había providencia en el Antiguo Testamento. Es que Dios no se ocupó de la gente tanto dentro como fuera de su pueblo o de sus justos y seguidores en el Antiguo Testamento, incluyendo la era patriarcal.
Esto también significa que es necesario que el Espíritu Santo habite personalmente en todos para que opere providencialmente. A veces tratamos de demostrar algo con mucho esfuerzo y no terminamos demostrando nada. Bien, ¿qué evidencia dan estos hombres de Dios para esta afirmación? El hermano Thomas Warren, explicando sobre cómo se debe argumentar adecuadamente en estos casos, dice acertadamente lo siguiente: expresado con precisión lógica, la implicación significa decir, si la proposición X es verdadera, entonces la proposición Y es verdadera. Y es lógicamente equivalente a decir, es imposible que la proposición X sea verdadera y la proposición Y sea falsa. Esto significa que si el antecedente es verdadero, es imposible que el consecuente sea falso. Esto significa que si el Espíritu Santo opera en la providencia, entonces es imposible que el Espíritu Santo no habite personalmente. Pero lógicamente esto debería incluir las épocas o la época anterior a la cruz. Esto hace que la pregunta de si hubo una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés sea una pregunta importante, sea una duda importante. Este mismo tipo de razonamiento debería aplicarse a otras cosas que se vinculan supuestamente con una morada personal del Espíritu Santo. Este punto se puede determinar mediante el uso lógico de la contraposición o transposición. La primera premisa se convierte en lo siguiente. Primera premisa: si el Espíritu Santo no habita personalmente, entonces el Espíritu Santo no opera en la providencia. Segunda premisa: el Espíritu Santo no habita personalmente en el Antiguo Testamento. Lo aceptan estos que defienden la morada personal en el Nuevo. Conclusión: si el Espíritu Santo no habita personalmente, el Espíritu Santo no opera en la providencia. Y si estos mismos hermanos dicen que el Espíritu Santo no habitó personalmente en el Antiguo Testamento en nadie, entonces están diciendo que el Espíritu Santo no opera en la providencia o no operó en la providencia en el Antiguo Testamento. Con frecuencia, el defensor de la morada literal va a citar pasajes como Romanos 8:11, 2 de Corintios 6:16 y 2 de Timoteo 1:14 como textos de prueba. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estoy citando ese porque ya colocamos 2 de Corintios 6:16 y le pido que anote 2 de Timoteo 1:14 y lo busque con calma. Bien, estos pasajes no utilizan, escúchese bien, no utilizan expresiones como morada personal o morada literal, que es lo que necesitarían estos hermanos para decir que estos son textos de prueba. Por lo tanto, la forma de la morada debe ser determinada por los principios de interpretación o de una interpretación sólida. Además, la palabra griega traducida mora en o habita en estos pasajes se utiliza en sentido figurado en Colosenses 3:16, en 2 de Timoteo 1:5. Por lo tanto, no es contradictorio con el uso o con el sentido común de esta palabra o el uso común de esta palabra, interpretarla en sentido figurado, porque estos dos pasajes, Colosenses 3:16 y 2 de Timoteo 1:5, solo se pueden interpretar figurativamente o figuradamente sin entrar en un absurdo. Es decir, no hay nada inherente en la palabra que obligue a interpretarla de manera literal. Dado que no hay nada en el idioma o en el lenguaje que requiera que sea literal, y dadas las declaraciones previas, todo esto demuestra que el lenguaje es figurativo. Entonces el intérprete debería considerarla una figura retórica para ser específico. Este servidor considera que la metonimia es la mejor explicación de estos pasajes. La causa, es decir, el Espíritu Santo, se pone por el efecto, en el texto bíblico me refiero, ¿no? Se pone por el efecto que es la influencia del Espíritu Santo. La metonimia la discutimos ya con detalle en la lección número 4. ¿Recuerda cuál es la lección número 4? La mencioné hace unos minutos. La influencia del Espíritu Santo.
Y bien, el último punto que veremos por esta noche, creo que estamos en el tiempo. De todas maneras, alguien por allí, por favor, como siempre, me envíe el tiempo que llevamos, porque según acá estamos cerca, digo yo, pero todavía no hemos cumplido el tiempo. La morada en los santos del Antiguo Testamento. El defensor de la morada personal o de la idea de que el Espíritu reside de manera personal en el cristiano debe negar cualquier morada en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo debido a la manera en que esta persona o estas personas interpretan Hechos 2:38, Juan 7:37 al 39, 2 de Corintios 1:20, Gálatas 3:14 y Efesios 1:13. Pasajes que ya hemos repasado y visto en las lecciones anteriores. De hecho, esto se estableció en la lección 10. ¿Recuerda cuál es la lección 10? La del don del Espíritu Santo. Este servidor aquí cree que esa es la otra falla fatal en la interpretación de la morada personal. El tener que negar la morada personal en el Antiguo Testamento. Considera algunas consecuencias y dificultades de negar cualquier morada del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Primero, por la ley de la parsimonia, o antes de ir al primer punto, por la ley de la parsimonia, Dios no hará nada que no sea necesario. Tengamos eso claro. Debido al principio de la ley de la parsimonia, Dios no hará nada que no sea necesario porque es un ser perfecto. No puede hacer cosas que sean innecesarias. Pero, ¿por qué es necesaria una morada literal en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento? Primero, no puede ser necesaria para otorgar sabiduría. Santiago 1:5, porque los santos del Antiguo Testamento tenían sabiduría. Lea Proverbios 2:6. Número 2, no puede ser necesaria para que se respondan las oraciones, como en Romanos 8:26 y 27, porque los santos del Antiguo Testamento recibieron respuestas a sus oraciones. Lea Santiago 5:17. 3, no puede ser necesaria para fortalecer a un cristiano. Efesios 3:16 al 18, ya que los santos del Antiguo Testamento ciertamente fueron fortalecidos sin supuestamente recibir una morada del Espíritu Santo. 4, lea el Salmo 29:11 en ese aspecto, ¿no? 4, si no hubiera una morada antes de Pentecostés, se deduce que no era necesaria para tener una morada literal para hacer milagros. ¿Por qué? Porque los profetas y apóstoles en la era que todavía pertenecía al Antiguo Testamento realizaron milagros. Es decir, antes de Pentecostés, los apóstoles, los 70, realizaron milagros. Los profetas del Antiguo Testamento realizaron milagros. Esto se corresponde con la prueba de la lección 8. ¿Recuerda cuál es la lección 8? La del bautismo en el Espíritu Santo, la lección de que el lenguaje no podía ser un lenguaje literal. ¿Quién afirmaría que el Espíritu Santo habita literalmente en la actualidad cuando no era necesario para que sucedieran o se realizaran milagros? Número 5. Si no hubo una morada literal y personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el argumento de que la providencia de Dios demuestra una morada literal debe ser falso. Esto se debe a que la mayoría defiende que Dios estuvo activo en el ámbito de la providencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en personas tan destacadas como Esther y José. Entonces, si Dios trabajó de manera providencial en el Antiguo Testamento sin una morada literal, entonces una morada literal no es necesaria para el funcionamiento de la providencia. Número 6. Si no hubo una morada literal, personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el argumento de la omnipresencia literal no tiene fundamentos, porque Dios fue tan omnipresente en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento. Si la omnipresencia de Dios demuestra una morada literal del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, también demuestra una morada literal del Espíritu Santo o de Dios en el Antiguo Testamento. 7. Si no hubo una morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el argumento de que la morada literal del Espíritu derrama amor en el corazón, y te citan Romanos 5:5,
debe ser falso. Este argumento es falso porque los santos del Antiguo Testamento amaron a Dios tanto como los santos del Nuevo Testamento. Y dicen estos hermanos que no hubo necesidad de una morada literal. 8. Si resistir al Espíritu Santo prueba una morada personal del Espíritu Santo, entonces hubo una morada personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esto se debe a que el pueblo resistió al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como aprendemos de Hechos capítulo 7, 51 y de leer el Antiguo Testamento. 9. Si no hubo morada en el Antiguo Testamento, la morada no es necesaria para que uno sea resucitado, porque te citan Romanos 8, 9 al 11 y 1 Corintios 6, 14. Esto se deduce porque los santos, se deduce que no era necesaria para resucitar, porque los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados en el día final, al igual que los santos del Nuevo Testamento, sin tener una morada literal. Además de esto, aún los impíos serán resucitados sin una morada literal del Espíritu Santo. Se reconoce que algunos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo no precisamente formulan todos estos 9 argumentos, pero se puede documentar que cada uno de estos argumentos ha sido presentado por al menos una persona que enseña la morada personal del Espíritu Santo, a pesar de no tener una defensa de ella. Aquí debió ir la última diapositiva, pero parece que se me quedó. No le cuenten a José Cruz. Bien, amados hermanos, entonces hasta aquí nuestra primera sesión de la lección número 15, la morada del Espíritu Santo.